y lo que Jesús ha hecho. Nuestros noticieros y redes sociales están llenos de anuncios de lo que esta o aquella persona han hecho. La mayoría de estas cosas son negativas. Las pocas cosas positivas que hay rara vez tienen importancia duradera y todavía menos tienen relevancia personal para nosotros. Ninguna de ellas, ni una sola, transforma la trayectoria del universo entero. Solo lo que Jesús ha hecho logra esto. Esta es la razón por la que el contenido de las buenas noticias del Evangelio tiene una segunda mitad. Después de proclamar quién es Jesús, el Evangelio proclama lo que Jesús ha hecho. Número 1. Jesús vivió perfectamente. Como el Dios hombre, Jesús vivió una vida de perfección absoluta. Esto es fácil de decir, pero difícil de comprender, ya que nunca hemos visto una vida verdaderamente buena, mucho menos una vida verdaderamente perfecta. Mientras que tu mente tiene pensamientos malvados, su mente solo tuvo pensamientos puros, sin excepción. Mientras que tu boca habla mentiras y lastima a las personas, su boca habló solo la verdad y restauró a las personas. Mientras que tu corazón ama lo que debe odiar y odia lo que debe amar, su corazón permaneció fijo en la adoración a Dios Padre y reflejó perpetuamente sus afectos. Mientras que tu cuerpo se apresura a hacer lo malo y constantemente cede a las tentaciones, su cuerpo resistió todo el mal y solo obró justicia siempre. Jesús vivió de esta manera como niño, adolescente y adulto. Esta fue su forma de vida cuando otros lo apoyaban y cuando fue ridiculizado, abandonado y traicionado por otros. Su vida sin mancha fue la misma cuando sentía la presencia inmediata del Padre y también cuando la presencia del Padre no se encontraba por ningún lado. Es por su vida perfecta de obediencia que el Evangelio proclama las buenas noticias, que Jesús ha cumplido toda la ley de Dios en todo aspecto y lo ha hecho en tu lugar y para tu beneficio. Número 2. Jesús murió sacrificialmente. Como el Dios hombre, Jesús sufrió la muerte más horrenda que cualquiera haya sufrido o podría sufrir. Murió crucificado, despojado de sus ropas y públicamente clavado en una cruz de madera, lo que es una de las muertes más dolorosas y vergonzosas que alguien pudiera tener. Aún así, miles y miles de otras personas han experimentado esa misma vergonzosa y dolorosa muerte por crucifixión. Por horrible que sea el método de la muerte de Jesús, hay otros factores que hacen de su muerte la peor de todas. Primero, Jesús es la única persona realmente justa en morir. Aproximadamente 153,000 personas mueren cada día. Aún así, ninguna de estas personas ha muerto siendo justa. Todas esas personas han muerto como pecadores y han quedado muy cortos a la demanda de la ley de Dios. Aún los que mueren muy jóvenes y no habiendo pecado conscientemente, no mueren libres de su naturaleza pecaminosa ni llenos de una vida justa. Solo Jesús murió como inocente, nunca habiendo hecho nada malo. Y solamente Jesús murió como justo, solamente haciendo lo bueno. Esta es una razón por la cual la muerte de Jesús es la más horrenda de todas las muertes, porque es la más injusta de todas las muertes. Segundo, Jesús es la única persona en morir cargando la ira de Dios por los pecados del mundo. Todas las personas que han muerto lo hacen esperando una fecha en el futuro donde se presentan frente a Dios y recibirán su juicio. Aún así, Jesús enfrentó el santo juicio de Dios no por sus pecados, pues no tenía ninguno, sino por todos los pecados de todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Esta es la razón por la cual Jesús se lanzó al suelo repetidamente y sudó gotas de sangre la tarde antes de su muerte. No fue porque temiera el dolor físico de la crucifixión, que muchos habían probado antes que él. Fue porque le afligía el dolor espiritual de ser separado del Dios de toda luz y vida, y cargar con el furor de su ira por cada uno de los pecados de todas las personas que han vivido. Aunque Jesús nunca pecó y vivió en perfecta justicia, Jesús se hizo pecado por nosotros y fue consumido por el fuego de la ira de Dios. Esta es la segunda razón por la que la muerte de Jesús es la más horrenda de todas las muertes,
porque fue la única muerte que se murió bajo el peso del castigo de Dios por todo el pecado. Podrías preguntarte, ¿por qué algo tan injusto y terrible se ha incluido como parte de las buenas noticias? La razón es que Jesús no murió la más horrenda muerte porque Él se lo merecía, sino porque tú te lo merecías. Su muerte fue una muerte sacrificial destinada para absorber la ira de Dios, para que el pueblo de Dios no tuviera que hacerlo. Es por esta horrenda muerte sacrificial que el Evangelio proclama las buenas noticias. El inocente y justo Jesús murió de manera terrible bajo el juicio de Dios, y lo hecho en tu lugar y para tu beneficio. Número 3. Jesús se levantó en victoria. Como el Dios hombre, 3 días después de que fue engullido por la tumba, Jesús engulló la muerte en sí misma en victoria. Aunque su muerte fue confirmada por testigos amistosos y no amistosos, su cuerpo preparado para la tumba por sus amigos y una piedra rodada frente a su tumba y resguardada por soldados romanos, Jesús se levantó y caminó fuera de su tumba 3 días después para jamás volver. Lo que parecía ser la derrota de Jesús por el pecado, el diablo y la muerte el viernes, fue revelado como su victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte el domingo. Durante los siguientes 40 días se mostró a docenas de testigos como el Hijo de Dios glorificado. Sus seguidores, que antes lloraban, ahora se gozaban. Muchos de los escépticos que antes habían dudado o negado, ahora creían. Es por este evento milagroso que el Evangelio proclama las buenas noticias. El mismo Jesús que fue puesto en la tumba está vivo ahora y para siempre. Número 4. Jesús ascendió gloriosamente. Como el Dios hombre, 40 días después de que Jesús se levantó de la muerte, Él ascendió al cielo, regresando a la gloria que tenía con el Padre antes del principio de los tiempos. Después que sus seguidores lo vieran ascender, Jesús se sentó a la diestra del Padre. Al sentarse, Él mostró que había terminado con todo el trabajo que vino a hacer a la tierra. Al sentarse a la diestra de Dios, Él mostró que el carpintero crucificado está en el trono con poder y autoridad sobre todo y que algún día volverá por su pueblo. Esta es la razón por la que el Evangelio proclama buenas noticias. Jesús ascendió al cielo, donde ahora se sienta en la presencia del Padre, en nuestro lugar y para nuestro beneficio, mientras reina sobre nosotros como Rey hasta el día en que regrese por nosotros. Las verdades de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho constituyen la totalidad del Evangelio. No hay nada que se necesite añadir. Como vimos anteriormente, esto es lo que hace del Evangelio la buena noticia. Es un mensaje de lo que alguien más ha sido y ha hecho por nosotros, en lugar de un mensaje de lo que nosotros debemos ser o hacer. Esto nos permite descansar y recibir las nuevas con gozo y gratitud. Si lo hacemos, tendremos ojos de fe para ver que aunque el Evangelio está completo, la obra del Evangelio no lo está. Todavía hace cosas asombrosas. Por favor, sigue escuchando.